Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo Conduce nuestro sindicato. Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Este 2024 retomamos el programa Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras y el Centro Cultural 18 de Mayo. Este 2024 estaremos compartiendo el análisis de muchísimos temas, problemas que a ustedes les interesa analizar. Y compartiremos, por supuesto, información y todo aquello que sea útil para el trabajo en los sindicatos. Roxana, buenas noches. Bienvenida, Roxana. Estamos retomando el programa para esta gestión. Muy buenas noches, estimados compañeros. Nuevamente, este año 2004, tenemos todo un programa para estar cerca de los trabajadores de base y de los sindicatos correspondientes. No solamente en sus problemas de carácter sindical, sino también análisis de carácter económico, la situación por la que estamos atravesando respecto al dólar y la incidencia que va a tener esto en la canasta familiar. Yo creo que queremos estar cerca de los trabajadores, juntamente con cada uno de ustedes, y expresar sus necesidades y sus soluciones junto con los trabajadores y también el sindicato en su conjunto. Gracias, compañero. Hecha la invitación para que en este año estemos juntos, compartamos muchísimas cosas que son de interés mutuo. Bienvenidos, bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Y en el programa y durante esta gestión vamos a compartir con ustedes un sector de noticias de la semana referido a lo que ustedes cada día en esta lucha constante por sus derechos vienen llevando a cabo permanentemente. Compartamos las noticias más importantes de la semana. Trabajadores del Sindicato Municipal de Colcapirua instalaron una huelga de hambre en la puerta de la jefatura del Ministerio de Trabajo en Cochabamba, demandando la renuncia de la jefa departamental de trabajo en esa región. Asimismo, en esta semana, guardias municipales marcharon exigiendo a la alcaldía cumpla el laudo arbitral por reincorporación, acuerdos incumplidos, bono de alimentación y la defensa del sindicato y el derecho a la sindicalización. También un paro de 48 horas llevado a cabo por trabajadores de cotas contra los despidos y demandando el pago de 16 meses impagos. En la misma semana, trabajadores de Insercruz plantearon que la patronal se niega a recibir la carta del sindicato y estos trabajadores pegaron el mismo en las paredes de la empresa, demandando la atención, obviamente, de esta empresa. Sindicato de China State realizó un paro laboral exigiendo que la empresa desista de procesos penales contra dirigentes y trabajadores de base. Esto justamente poniendo en relieve el hecho de que dirigentes que defienden simplemente los derechos de los trabajadores sometidos a penalización y judicialización de sus luchas y de lo que hacen los dirigentes. También en esta semana la Central Obrera Boliviana, o mejor dicho, el directorio de la Central Obrera Boliviana presentó ante el gobierno y con participación de autoridades del gobierno el pliego petitorio de la gestión 2024. Y tal como lo destacamos en Reno, uno de los puntos importantes de este pliego petitorio está referido a demandar un incremento del 7% al haber básico y un 8% al salario
mínimo nacional. Pero nada sobre el tema que vamos a comentar en el programa de hoy. En la semana también, trabajadores de la empresa Gate Gourmet en Cochabamba se movilizaron para exigir el pago de salarios y respeto a la estabilidad laboral. Y asimismo, los guardias municipales allá en Santa Cruz llevaron a cabo un paro indefinido y una vigilia en la plaza principal de esta ciudad contra el incumplimiento del laudo arbitral y pidiendo, y esto es muy importante, la incorporación de estos trabajadores a la Ley General del Trabajo. Y finalmente, la semana, otra noticia importante, denunciaron que el Ministerio de Trabajo es declarado rebelde por parte del Juzgado Sexto de Trabajo en Santa Cruz. Precisamente son los trabajadores que hicieron esta denuncia en el sentido de que el Ministerio de Trabajo no estaría cumpliendo con sus roles, cumpliendo con la responsabilidad que corresponde, que en este caso significa el respeto de los derechos laborales. Estas fueron las noticias más importantes, las destacadas de esta semana, comentadas en la Red Nacional de Noticias Obreras. Y a propósito de esto, siempre la invitación para que ustedes visiten la página del Facebook en la Red Nacional de Noticias Obreras y estará enterado de todo aquello que ustedes, los trabajadores y trabajadoras, llevan a cabo permanentemente. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. En junio del año 2023, el año pasado, el presidente del país, Luis Arce Catacora, elevó una propuesta de un proyecto de ley, el 0395, quebrado 2022-2023, a la Asamblea Legislativa, a través de 2 misivas canalizadas por autoridades correspondientes para el tratamiento de este proyecto de ley, que hoy ya, habiendo sido tratado en la Cámara de Diputados y en la comisión correspondiente, cambió al proyecto de ley 035-2024. ¿Cuál es la característica principal de este proyecto de ley? Específicamente estaría proponiendo modificar algunos artículos de la Ley 65 de pensiones, referida a modificar los límites mínimo y máximo de la escala de la pensión solidaria. Y, como seguramente ustedes han podido observar, ver en algunos medios de comunicación, en una campaña intensa del gobierno de Arce, en el sentido de destacar las bondades de este proyecto de ley. En el sentido, reiteramos, de que este proyecto estaría destinado a mejorar los montos y las pensiones bajo la modalidad de la pensión solidaria. ¿Sí? En este marco y en este proyecto de ley aparece una disposiciones que proponen la jubilación forzada o la obligación o la jubilación obligatoria, que ha motivado movilizaciones el viernes pasado, justamente, varios sectores, entre maestros, médicos y trabajadores en salud en general, plantearon el retiro de este proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, pero al mismo tiempo también demandaron una nueva ley de pensiones. Pero además también despertó varias críticas y en torno a lo que significa o significaría la jubilación obligatoria. ¿Es posible que a usted lo obliguen a jubilarse a los 65 años? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los argumentos del proyecto de ley y de esta campaña
del gobierno en diferentes medios de comunicación en torno a esto. ¿Es obligatoria la jubilación? La ley 65 menciona que a partir de los 58 años para los hombres y para las mujeres a partir de los 55 años ya podrían solicitar, pero como decisión propia de los trabajadores, para la jubilación. Pero es posible obligarla. Vamos a justamente abordar esta problemática en nuestro programa. Pero como ya es característica del programa también y de la propia Red Nacional de Noticias Obreras, salimos a diferentes fuentes laborales para preguntar a los trabajadores de base si están de acuerdo o no con que una ley los obligue a jubilarse a los 65 años. Y las respuestas fueron estas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? En este caso, en el contexto en el que estamos desenvolviéndonos, bueno, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, pese a que no tengo la edad todavía, pero me parece muy arbitrario que el gobierno trate de obligar, ¿no?, a la jubilación, cuando especialmente el mercado laboral está muy competitivo, muy copado. Me parece que es una decisión muy arbitraria. No todos entran a trabajar a tempranos años de edad para poder ejercer bien su profesión, aparte que es muy difícil entrar a trabajar a esta edad, y que nos obliguen a jubilarnos a los 3 años, 5 años o 10 años de haber trabajado sin haber cumplido ni los requisitos básicos no es correcto, ¿no? Yo creo que se tiene que ver persona por persona, caso por caso, porque efectivamente hay médicos que sí tienen los años de antigüedad ya de 65 años trabajados, 70 años trabajados, que ya no hacen la misma cantidad de pacientes que atiende un personal médico joven, pero sí están con la capacidad de atender, otros no también. Entonces no es bueno generalizar, ¿no?, sino ver caso por caso que sí es recomendable la jubilación obligatoria o no, pero generalizar de golpe a todos no me parece correcto. Según la Constitución Política del Estado, nadie lo puede obligar a uno a jubilarse. Entonces, ¿cómo nos quieren obligar a las personas pasados los 65 años o pretexto de que dice que nos van a hacer un examen? ¿Qué tipo de examen será? Pero no estamos de acuerdo. No, porque eso es violar la Constitución Política del Estado. ¿Ya? ¿Algún otro motivo más? No, yo creo que los 65 años ya no son los 65 años de hace 20, 40 años atrás. Estamos realmente, ¿no es cierto?, con todas las características intelectuales, físicas, en su mayoría los trabajadores, para seguir trabajando y aportando al país. Porque está en capacidad de seguir trabajando. Ya, solamente eso. Sí, claro, efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política, no nos pueden obligar, pues. Solamente sería voluntaria la obligación, pues, la jubilación, mejor dicho. El proyecto de ley 035/2024, un proyecto que, como ya señalamos, ha despertado muchísimas protestas, críticas, cuestionamientos y movilizaciones. Se anuncia, por ejemplo, para esta semana, más movilizaciones, eventos de análisis acerca de esta propuesta de una jubilación obligatoria. El gobierno en su campaña señala que en este proyecto no hay un artículo específico que establezca la jubilación a los 65 años de manera obligatoria. Sin embargo, como vamos a ver enseguida, existen varios elementos como para poder asegurar que este proyecto sí propone que un trabajador se vea en esta obligación de jubilarse a los 65 años. Roxana, ¿en qué consiste este proyecto de ley y específicamente con relación
a esta figura de la jubilación obligatoria, ¿cuáles serían los elementos que habrían que tomar en cuenta? Bueno, yo considero que el gobierno concretamente está haciendo esta jubilación forzosa y obligatoria, obligada, contrariando lo que es la constitución política, lo que es derechos humanos, lo que es en realidad los valores correspondientes del adulto mayor, todo eso, sin tomar en consideración esos aspectos, por una necesidad de carácter político. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que obligando a los 65 años a los trabajadores, esto dice que de carácter voluntario no. La norma lo dice general. Todos los que tengan 65 años, de una u otra forma, tienen que concurrir a los exámenes físico-mental. Si tomamos en cuenta de que los trabajadores tienen más de 65 años o 70 años, hasta 70 o hasta 80, no sabemos, indudablemente que ese trabajador tiene pues dolencias. Indudablemente que está delicado de salud, ¿no? Indirectamente o directamente, lo que va a pasar es que le van a dar un certificado que realmente lo habilite para que se pueda jubilar forzosamente. Esa es, digamos, el espíritu de esta ley. Esa es la determinación del gobierno, ¿no? Y además, ¿por qué? Por la necesidad que tiene de cubrir las acefalías. Por ejemplo, en el magisterio correspondiente, con esta ley, se podían obligar a que se jubilen 10.000 trabajadores inicialmente y 10.000 trabajadores en materia educativa, o sea, los profesores. Pero aquí también no se dan cuenta que esta aplicación de esta norma se va a dar más en los sectores obreros, se va a dar más en los sectores inclusive mineros, ¿no? Es de carácter obligatorio. Esa es la situación, pero también hay una cláusula adicional de este proyecto de ley donde dice, a los 65 años se jubila, ¿no? Pero ¿quiénes están exentos de cumplir esta normativa? ¿Quiénes no? Los presidentes, los que son de la Cámara de Diputados, de senadores, los asambleístas, ¿no? Ellos no están obligados. Y esto no se aplica para ellos. O sea, ellos no van a concurrir a hacerse un examen de carácter emocional o de carácter físico, psíquico. Esos no. Ellos están exentos de esos. Imagínense cuántos se van a jubilar. Y esa jubilación para las autoridades electas, sean ellos gobiernos de carácter de facto o gobiernos de carácter constitucional, lo que ustedes consideran, se van a jubilar de por vida con el 100% de su renta. ¿Y cuánto es? En el caso, digamos, el monto de 23.000 bolivianos. ¿Se dan cuenta, estimados compañeros, a qué situación se ha llegado con esto de la jubilación? Hay mucho por explicar. Indudablemente ya se están movilizando los sectores, en especial los maestros, están los médicos, están las universidades, e inclusive creo que se tiene un ampliado en Cochabamba para determinar una medida que unifique esta medida, o sea, es un comité de defensa de todos se aglutine. Pero hay una cosa, los que no están tomando en consideración, esto es la base de los trabajadores fabriles. ¿Por qué no? Ellos no se orientan, no conocen eso, porque indudablemente las direcciones sindicales están al lado del gobierno. Son pro-patronales, pero además hay muchas observaciones de dónde provino esta ley, este proyecto de ley, hasta de los propios trabajadores que ya están en función de dirigentes sindicales. En este sentido, bueno, pues mucho hay que hablar, pero yo llamo a que los trabajadores de base, especialmente fabriles, constructores, todos ellos, ¿no? Tomen conciencia de esta situación. Hay que unificar esta lucha para dejar sin efecto este proyecto de ley. Efectivamente, Roxana, compañeros y compañeras,
Si tomamos este proyecto de ley que está circulando en las redes sociales y en diferentes espacios, revise la disposición adicional única y vamos a encontrarnos en esta disposición lo que ya nos adelantó Roxana, aquello que el gobierno en su campaña niega, el hecho de que no se estaría planteando la jubilación obligatoria a los 65 años. En esta disposición adicional única de 2 artículos que contiene este proyecto de ley, esta disposición, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales, es el contenido de todo el proyecto, más una justificación e introducción. En esta disposición específicamente se plantea como un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, su dirigencia actual y otras organizaciones, de fijar un límite de edad. Así lo puede leer fundamentalmente en la introducción al proyecto de ley que hace de justificación. Fijar un límite de edad para la jubilación. Asegurados dependientes 65 más deben acogerse a la jubilación. Deben acogerse. Este es el texto y así lo podemos leer. Y obviamente, cuando señala el que debe acogerse usted que ya está con los 65 años a jubilarse, debemos preguntarnos sobre no solamente las consecuencias, sino sobre todo lo que implica este hecho. En principio, que si este proyecto de ley prospera y finalmente es aprobado, va a provocar, o más bien va a establecer que a usted lo sometan a un examen físico y mental. ¿Qué tal? Físico y mental. Llevado a cabo por el Instituto de Seguridad Ocupacional, seguramente a través de un equipo médico, para evaluar si usted es capaz o no, si tiene sus capacidades mentales y otras para continuar trabajando. Y si no es así, estaría en la obligación de decir, me jubilo. Este instituto tiene, según normas, las atribuciones como para poder establecer un certificado médico o cualquier otro documento que sugiera la jubilación obligatoria a los 65 años. ¿Qué significa esto? Cuando es obligatorio. Significa sencillamente, Roxana, leemos en la Constitución Política del Estado, para algo tiene que servir esta norma de normas, esta ley de leyes. Se vulnera en principio el derecho al trabajo, a tener una fuente de ingresos, que todos los bolivianos y bolivianas tenemos. Se vulnera el derecho a la estabilidad laboral, a tener una fuente que, si no hay una razón legal para el despido o para el cambio correspondiente, pues no. Porque sencillamente obligar a la jubilación significaría ¿qué? Un despido. Como ya varios sectores lo anunciaron, una suerte de masacre blanca, masiva. Algunos números que ensayó el gobierno hablan de más de 10.000 trabajadores que estarían ya en esta condición de obligarlos a la jubilación. Pero no solamente eso, se vulnera también el derecho a tener una fuente de ingresos. Se vulneran otros derechos referidos a los adultos mayores que requieren protección. Requieren algo que, y me permito recordar en este caso, algo que el Código de Seguridad Social, vigente todavía hasta ahora, señala como objetivo principal: garantizar los medios de subsistencia. ¿Qué se está haciendo con esto de obligar a un trabajador solamente por el criterio de edad? Solamente el criterio de edad. ¿Dónde están los otros criterios que deberían estar presentes al momento de hablar de la jubilación? Y que también ha sido ya planteado por diferentes sectores laborales. Se obliga a la jubilación, usted, compañero Fabril,
compañero minero que seguramente va a compartir con nosotros, está compartiendo con nosotros el programa. Usted que tiene un salario, tiene estabilidad, ha luchado por esa estabilidad laboral, pero está con eso de que tiene ya 65 años, de que lo obligan a jubilarse. ¿Con cuánto se va a jubilar? Y este es el problema principal, que también sectores como el magisterio urbano han puesto en la mesa de discusión. ¿Con cuánto se van a jubilar? Médicos y otros sectores, pero sobre todo aquellos sectores muy golpeados por la crisis económica, por la crisis laboral, por la crisis de estabilidad laboral, como son ustedes, compañeros fabriles, los propios compañeros mineros y otros sectores. ¿Con cuánto se van a jubilar a los 65 años? Según algunos datos muy rápidos, Oksana, si me permites, y si me permiten, por favor, ustedes también, algunos datos nos muestran que con todo lo que logra ahorrar un trabajador, por ejemplo, un trabajador fabril, que en promedio gana 2.800 bolivianos de básico y 3.500, 3.700 bolivianos en su total ganado, sumando bono de antigüedad y otros, en el caso de un trabajador fabril, se jubilaría con el 20% aproximadamente de lo que gana en vida activa. Redondeemos a 4.000 bolivianos. ¿Cuánto es 20%? 800 bolivianos. 800 bolivianos. Su base. Sobre eso es candidato a la pensión solidaria. Y dependiendo de la escala, le incrementarán una fracción correspondiente que puede sumar otros 400 bolivianos. Sumarán 1.200. Más la renta dignidad de 300 bolivianos, 1.500 bolivianos. Cuando usted estaba ganando 4.000, un poco más de 4.000 bolivianos probablemente, hay sectores fabriles donde los salarios son un poquito más elevados. Estos son los porcentajes que el actual sistema de pensiones con la ley 65 está pagando. Y esto ya no es ninguna novedad. Esto ha sido analizado en diferentes estudios, ha sido presentado como argumentos consistentes por diversos sectores sociales, sus dirigentes, sectores laborales, en este sentido. Entonces, se obliga a jubilar a un trabajador fabril específicamente, y ocurre que lo van a jubilar con una renta baja y hasta miserable. Fundamentalmente, aquellos fabriles que en el futuro van a poder contar con una renta de estas características, porque no van a tener los beneficios que hoy los jubilados de hoy tienen. Por ejemplo, la compensación de cotizaciones. Los jóvenes fabriles de hoy, a futuro, no van a tener este beneficio de la compensación de cotizaciones, que es un beneficio que otorga el antiguo sistema de reparto. ¿Con cuánto se van a jubilar? Pregúntense, compañeros y compañeras. Se van a jubilar con lo que van a lograr ahorrar, y que en 20 años, 25 años, 30 o 35 años, inclusive, ese monto es insuficiente para poder pagarle una renta de jubilación. Entonces, jubilación obligatoria, jubilación con una renta baja y hasta miserable. Esta es la figura así de sencilla, sin dar muchos otros elementos que también están presentes en este análisis, Oksana. Es cierto, y la consecuencia también, ¿no? A ver las consecuencias. La consecuencia. Si se jubila un fabril que gana, digamos, ahora con el salario mínimo nacional de 2.300 bolivianos, es lo que está pasando en las fábricas. Están pagando miserias. Una jubilación, el 30-40% menos. Hay que tomar en cuenta que los hijos, propiamente los hijos, son los que están bajo la responsabilidad de los padres adultos. Y los hijos tampoco tienen trabajo. No hay trabajo. Entonces, lo único que cubren en este momento es la renta de parte del padre de familia, del adulto mayor. Eso es en síntesis, o sea, es una de las consecuencias. Los ingresos laborales, según varios estudios, constituyen el ingreso principal de una familia, ya sea del jefe
o de la jefa de hogar. Otros ingresos generados en otras actividades son importantes, pero aún, o sobre todo, los ingresos laborales tienen un peso importante. Si estos ingresos laborales se reducen a partir de una renta de jubilación, estamos hablando de una franca vulneración de atentar contra la subsistencia, el derecho a tener una vida digna de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es importante tomar en cuenta. Pero muy rápidamente, Roxana, si me permites, ¿cuáles son los argumentos que podemos leer en el proyecto de ley 035/2024? El primer argumento, y escúchenlo bien, ¿cómo justifica este proyecto la jubilación obligatoria? El primero es que la continuidad laboral, más allá de los 65 años, repercute en la calidad de servicio que presta el trabajador. Gran novedad. ¿Sí? Que a los 65 años usted ya no presta la misma calidad de servicio. ¿Es solamente eso? La edad es el único criterio para considerar la productividad del trabajador o de la trabajadora. El segundo argumento, para preservar, y esto es textual, la salud, bienestar y coadyuvar al ejercicio del derecho a una vejez digna. Coadyuvar el derecho a una vejez digna. La jubilación obligatoria con pensiones bajas y miserables apunta a este objetivo de una vejez digna. Creemos que no. Un tercer argumento. El trabajador, después de una amplia vida laboral, se merece una retribución. Se merece una retribución. ¿Qué? ¿De 20 o 30%, con suerte 40% de lo que gana en vida activa? Cerca de 149,000, tómenlo en cuenta, cerca de 149,000 jubilados con pensión solidaria tienen o tenían una renta de 2.092 bolivianos, menos del salario mínimo nacional. Pero el proyecto plantea justamente esto: se merece una retribución para una vejez digna. ¿Qué tal? Este es un argumento válido y está en el proyecto de ley. Otro argumento, abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales para la inserción de nuevas generaciones. Y esto ha generado obviamente opiniones contrarias en varias personas, trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que obligando a jubilarse a una cantidad determinada, se abrirían posibilidades de trabajo, de empleo, Roxana, para las nuevas generaciones. El problema del desempleo pasa por despedir, por obligar a jubilarse. El desempleo es un problema estructural, así lo creemos, así lo hemos visto y en varios estudios se ha manifestado de esta manera. Es un problema estructural. Y no solamente el desempleo, la mala calidad de los empleos, el subempleo. Y claro, hay algunos compañeros y compañeras, hay que decirlo con total claridad, que recogen este elemento y dicen, pero tienen que jubilarse, porque hay que dar paso a las nuevas generaciones, hay que dar paso a los jóvenes. Este es el camino, este es el mecanismo. Si las pensiones de jubilación fueran dignas, alcanzaran para vivir, para cubrir las necesidades básicas, claro, seguramente muchos trabajadores podrían jubilarse. Pero este es un argumento bastante criticable que lamentablemente ha despertado una suerte de contraposiciones en diferentes sectores en este caso. Y finalmente, otro argumento, preservar la salud del trabajador compensando el trabajo realizado en vida activa. Preservar la salud del trabajador. Existe una ley, Roxana, la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, que está destinado precisamente a esto, a resguardar, preservar la salud. No necesitamos de obligar a jubilarse para preservar la salud, en absoluto.
Esto pasa por otros mecanismos, por otros medios, por otras disposiciones a cumplir, en fin. Pero estos son los argumentos y se puede leer muy fácilmente en el proyecto de ley. Y en ese marco preguntamos en el programa, ¿la jubilación obligatoria de los 65 años, por ejemplo, podría efectivamente reducir el desempleo? ¿Crear nuevas oportunidades laborales? ¿Será un mecanismo para garantizar una vejez digna a los jubilados? ¿Esto es así? Entonces, este proyecto de ley, con mucha razón, ha sido criticado y está siendo demandado que no se tome en cuenta en la Asamblea Legislativa y más bien se atienda a una demanda más importante, la mejora de las pensiones de jubilación, una mejora sustancial. Pero bajo la Ley 65 esto no es posible. Es posible bajo una nueva ley de pensiones, que también en varios sectores, por ejemplo, entre los jubilados, ya vienen planteándose, como en el magisterio urbano también, a propósito de recoger la experiencia, los principios del antiguo sistema de reparto, que está en discusión, está en debate, claro que sí, pero para plantear los caminos alternativos para una nueva ley de pensiones. El problema de fondo va por ahí. Una nueva ley de pensiones, un nuevo sistema de pensiones que busque como objetivo principal el pagar una renta de jubilación a la altura de lo que el trabajador se merece, como plantea el proyecto de ley, una retribución para una vejez digna. Así lo planteamos en el programa y así también se está debatiendo en diferentes espacios. Roxana, este proyecto de ley, ¿qué otras normas o qué otras disposiciones atenta, aparte de la Constitución? Es posible que sea tratado y si se aprueba este proyecto de ley, debería encaminarse de esa manera, siendo que ya de hecho está atentando no solo con la jubilación obligatoria, sino también al fijar o modificar el límite inferior y superior, está creando esa ilusión en los trabajadores de que las pensiones van a mejorar, cuando esto no va a ocurrir. En realidad he hecho una exposición muy interesante. El profesor José Luis Álvarez ha hecho un debate sobre este tema de los límites máximos y mínimos, viendo que el trabajador que gana 3.000, ¿cuánto podría jubilarse en 10, 15, 20, 25, 35 años? De 7.000, de 10.000, de 14.000, ¿no? En estos casos correspondientes, aún así, la jubilación es miserable. Realmente es miserable. El hecho de vamos a aumentar los montos máximos correspondientes, simplemente es un ardid de querer chantajear, nada más. Nosotros aprobamos este incremento a condición de que se jubile. Pero hay una cosa, este proyecto de ley tiene un tema de fondo, es un tema político, en el fondo es político. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta nosotros, desde 2003 a la fecha, de una u otra forma, se han emitido diferentes disposiciones. Por ejemplo, el tema de la inamovilidad funcionaria, la inamovilidad, estaría contrariando este decreto supremo, lo que dice la ley, la Constitución política, todos los derechos que protegen a los trabajadores, estabilidad laboral, una serie de leyes, ¿no? Estaría violando eso. Y no solamente que el Estado además tiene como función principal, ¿sí? Asegurar, y claro. Pero además también hay que tomar en cuenta que el único que está aportando para su jubilación es el trabajador. No es lo mismo que en el sistema antiguo de reparto donde había las tres coparticipaciones, la patronal, los trabajadores y el Estado como tal. Entonces ahí había más beneficio todavía. Ahora no, es una cuenta individual única y exclusivamente con la plata del trabajador. Entonces, determinar con la plata del trabajador el gobierno como tal, con la finalidad
de que existan vacancias, porque esa es la finalidad. Hay que tomar en cuenta que el 2015, de aquí al 2025 hay un año electoral. Necesita cubrir muchas acefalías con sus militantes. Hay un gasto corriente que es muy fuerte de la administración pública. Indudablemente hay un monto de trabajadores, de aproximadamente 500.000 trabajadores que están ahorita como funcionarios públicos. Es un gasto enorme. Entonces, ¿qué hago el gobierno como tal? El gobierno indudablemente tiene que garantizar sus elecciones, y para garantizar sus elecciones necesita cupos. ¿Y dónde mejor solución que meter la mano a los fondos de los jubilados? Eso es concretamente. Yo quisiera que tomen conciencia los trabajadores en su conjunto. No solamente los dejen a los maestros, no solamente los dejen a los profesionales médicos, sino es una lucha conjunta. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: la situación económica por la que estamos atravesando ahora. Ya hay un incremento del 20% de todos los productos de la canasta familiar. Haciéndose ese ejercicio de que se va a hacer este incremento de los solidarios, ¿en qué va a quedar la canasta? Por más que quieran. Ya viene una devaluación en el fondo. Estamos sufriendo esa devaluación. Los productos se están encareciendo mucho más. Cualquier momento esto va a ser una explosión. Y ahí sí, los trabajadores tienen que tener una dirección consecuente. Porque de una u otra forma, hablemos, la Central Obrera Boliviana, las confederaciones, las federaciones, inclusive algunos sindicatos, están hablando el lenguaje del gobierno y no de la expresión de sus necesidades de las bases. Así que hay que tomar conciencia de esta situación, compañeros, porque se dejaría sin efecto muchas disposiciones de la estabilidad laboral. Tendría que modificar la Ley General del Trabajo con este proyecto de ley. Eso serían las consecuencias. Gracias, Roxana. La Ley de Pensiones 65, el actual sistema integral de pensiones, está en plena mesa de debate. Esperamos que esté en el debate de los sindicatos de base, de las organizaciones de ustedes, compañeros fabriles, compañeros mineros, compañeros petroleros, compañeros de diversos sectores laborales. En el caso del magisterio urbano, semanalmente se trata estos temas y otros importantes referidos a pensar, proponer una nueva ley de pensiones. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los principios? Se están planteando de manera importante en estos sectores en este sentido. Pero estas leyes están en la mesa de debate. Este proyecto de ley lo único que hace es nuevamente reavivar este debate sobre si la actual ley 65 responde o no al derecho a la jubilación, a una vejez de calidad, a una vejez digna. ¿Es así? ¿Es así? Si uno cobra el 20 o 30 o 40% máximo de lo que gana en vida activa, ¿es una renta de jubilación que vale la pena? ¿Que es justa? Estos son los problemas de fondo y, como bien señalaba Roxana, también están otros temas adicionales en este sentido. Más de 24.000 millones de dólares que tienen los diferentes fondos que componen el sistema integral de pensiones, que hoy está en manos de la gestora pública, entre otros temas. Además de todo aquello que apunta a la transparencia en el manejo de estos recursos públicos, de estos recursos, disculpen este hecho, los recursos de los trabajadores, de ustedes, trabajadores que aportaron por muchísimos años en este sentido. Bien, con el programa entonces hemos abierto de esta manera, conscientes de que vamos a continuar hablando sobre estos temas. Vamos a tener otros invitados, vamos a con Roxana seguir machacando en estos aspectos que hacen a la jubilación, que hacen al actual sistema integral de pensiones. Hoy
nos tocó analizar con algunos elementos centrales respecto a la jubilación obligatoria. Una figura que no es posible, mucho más en el actual contexto de pensiones, el actual contexto económico, en el actual contexto de crisis laboral. Nadie tiene un trabajo seguro a futuro como para poder contar con una adecuada renta de jubilación. Volveremos con más temas en el programa para aportar con más información, con más elementos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? El proyecto de ley 035/2024, ese es el tema que analizamos, ese fue el motivo del análisis del programa en este primero de esta gestión 2024, que lo compartiremos durante todo este año. Estaremos quincenalmente con el programa a través de la Red Nacional de Noticias Obreras en la página de Facebook. Nos acompañan justamente en todo este periodo. Pero además le tenemos una gratísima noticia. Compartiremos estos programas con El Engranaje, otro programa que ya es un producto realizado por la Red Nacional de Noticias Obreras y el Centro Cultural 18 de Mayo. También El Engranaje, fortaleciendo nuestro sindicato entre dos de los programas importantes, además de otras sorpresas y aportes de información que tendremos durante este año. Roxana. Bueno, estimados compañeros y amigos, nos despedimos de este programa. Vamos a continuar indudablemente. También quiero hacer mención de que tenemos un documento muy interesante que titula ¿Quién debe administrar la gestora pública? Es un documento muy interesante porque aquí analiza quién debe administrar, en realidad, cómo se les da los créditos a los agroindustriales por los recursos de los jubilados. Sin embargo, los trabajadores no tienen derecho a tener un crédito, pero sí, con los recursos de los jubilados, se presta a las grandes empresas. Este documento aquí está hablando de las fracciones del saldo acumulado y sobre el financiamiento, todo es completo este documento. Esto se lo puede adquirir en el Centro Cultural Fabril 18 de Mayo, aquí en la calle... En la calle Ingavi, esquina Pichincha, un letrero que muestra justamente al Centro Cultural. Gracias, compañero. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias. Hasta el siguiente programa. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.